Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Charlas FIEC. El día de hoy con el tema Mecanismo heurístico de asignación de canales para redes de sensores inalámbricas en bandas ISM congestionadas basado en calidad de servicio. La charla está a cargo del ingeniero Carlos Valdivieso. El ingeniero Valdivieso es Master of Science in Electrical Engineering de la Universidad de Southern California. Es máster en automatización industrial y control de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Actualmente, candidato doctoral en Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, Uncuyo. Investigador en el área de comunicaciones con el grupo de investigación GICON de la ESPOL. A continuación, el máster Carlos Valdivieso con su presentación. Muy buen día. Hoy vamos a hacer la presentación de esta publicación de un jornal de revista para un proyecto doctoral con la Universidad Nacional de Cuyo. El título ya tuvo la gentileza de leerlo Angélica Santa Cruz. El director de este proyecto fue el doctor Francisco Novillo. Este proyecto con este jornal ya fue publicado en esta revista IJEETC, que ustedes pueden encontrar en línea, es de lectura libre, está en el volumen 9, numeral 4, publicado en julio de 2020. Aquí encontrarán el nombre, lógicamente en inglés, Heuristic Channel Assignment Mechanism for WSN in Congested ISM Bands Based on Quality of Service. Quienes contribuyeron, aparte de el doctor Novillo y mi persona, fueron los ingenieros Aristóteles Amat y Alfredo Núñez Hunda, que son profesores de la facultad. La presentación del problema. El crecimiento de ciudades inteligentes, modernas, especialmente en zonas urbanas de alta densidad, demanda un continuo incremento de nuevos servicios que involucran el uso de múltiples despliegues de redes de sensores inalámbricas, que de aquí en adelante las llamaremos WSN, comprendiendo diversas tareas como monitoreo de variables ambientales, control de energía, suministros de agua, entre otras. Desafortunadamente, la banda ISM en que operan las WSN es compartida con otros dispositivos inalámbricos que también tienen creciente demanda, como las WLAN y las Bluetooth, entre otros, lo cual podría elevar descontroladamente los niveles de interferencia y por ende causar congestión en la banda, a tal punto de limitar el desempeño de las WSN, impidiéndoles alcanzar una determinada calidad de servicio. Aspectos importantes del estado del arte. La implementación del Internet de las cosas en la planificación de nuevas ciudades está alcanzando un desarrollo considerable, como puede observarse en las referencias 4 y 5. El paper entregado a la señorita Angélica Santa Cruz, que ustedes lo pueden solicitar o lo pueden bajar de la web, como les indiqué, lo cual contribuye al uso de aplicaciones que emplean muchas WSN, referencias 6 y 7. En estas circunstancias de alta demanda por nuevos servicios, referencia 8, habrán altas congestiones e interferencias entre los dispositivos que operan en la banda, tales como WSN y WLAN, referencia 9 y 10. En esta situación, si no se toman medidas correctivas, la operación de las WSN empeoraría con problemas insostenibles como latencias, pérdidas de paquetes, pérdidas de transmisión, entre otros. Referencias 14 y 15. Además, estos dispositivos no podrían manejar mayores volúmenes de información, referencia 16, restringiendo el despliegue de nuevos sistemas de acceso inalámbrico, referencia 17. En esta forma, la comunidad científica ha contribuido con varios trabajos para mitigar las interferencias, empleando técnicas de asignación de canales, tales como se menciona en las referencias 18, 19, 20 y 21. Sin embargo,
Dado el acelerado crecimiento de servicios con alta demanda espectral, estos esfuerzos no son suficientes y en consecuencia los dispositivos podrían estar abocados a insostenibles niveles de interferencia. La propuesta que hacemos en este artículo, se presentan dos contribuciones en este trabajo. Uno, el análisis del funcionamiento de las WFM en ambientes de alta interferencia, identificando sus límites de operación en la banda ISM. Dos, en esta segunda contribución hay dos partes. El desarrollo de un mecanismo óptimo usado como benchmarking o referencia y una propuesta heurística que modifica los parámetros de operación de las WSN con excelentes resultados y pocos recursos computacionales para mantener una cierta calidad de servicio entre las WSN. Escenario de red. El escenario que vamos a utilizar es un escenario tipo Manhattan, que lo encontramos en las grandes ciudades, con una calle central en donde se encuentra rodeada de edificios altos, y en estos edificios vemos que hay de cubículos que son departamentos en los cuales existen randómicamente localizados puntos de acceso. En la calle central hemos escogido para colocar redes de sensores inalámbricas. Hay N redes en este caso y están representados por un sensor con un coordinador. Es una instantánea, es un momento en que un sensor transmite al coordinador. Y vemos que estos sensores estarán sujetos a interferencias de sensores cercanos, pero también a interferencias provenientes de los access points en los edificios cercanos. En esta lámina de interferencias podemos observar mejor el panorama, en donde hemos representado dos redes de sensores, una representada por su coordinador con su sensor I y otra representada por su coordinador J con su sensor J. Y vemos que este coordinador estará recibiendo potencia de su sensor, pero también recibe potencia de interferencia de un sensor cercano o de los access points de los edificios. Y estas interferencias de los access points son mucho más fuertes. ¿Cómo podemos observar en la parte de la derecha? Porque conocemos que los access points en una red Wi-Fi tiene 22 megahertz de ancho de banda, que puede encapsular hasta 4 bandas de las WSN. Es decir, un access point puede interferir 4 WSN en un mismo momento. Las métricas que hemos utilizado para el desarrollo del proyecto están basadas en la capacidad de canal, que esta es una medida de la cantidad de información que fluye por un canal y que es directamente proporcional al ancho de banda, multiplicado por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación de señal a ruido más interferencia, que la representamos en la siguiente línea, y está dada por la potencia que recibe un coordinador I desde uno de sus sensores I, dividido para las interferencias recibidas ya sea de los sensores cercanos o de los access points cercanos, más el ruido ambiental. Y aquí hay una definición que hacemos, que es el porcentaje de factibilidad, en donde hacemos una medición porcentual del número de coordinadores que cumplen con una cierta capacidad de canal, que sea superior a una capacidad de canal umbral, dividido para el número total de coordinadores. El primer análisis que hacemos para poder ver los límites de operación de los pares de WSN en la banda ISM es estas mediciones que hacemos, en donde medimos la
capacidad de canal promedio, medida en kilobits por segundo, en el eje de las Y y en el eje de las X, el número de pares de sensores. Y en azul vamos a observar el comportamiento de las redes de sensores y de las redes de sensores WSN, pero sin ninguna interferencia, es decir, que los access points de los edificios están apagados. Pero si prendemos los access points del primer piso, vamos a observar esta curva roja, en donde las interferencias recibidas por los access points del primer piso hace que la capacidad de canal de 1240 baje a aproximadamente 980 para 10 pares de sensores. Y vean ustedes, para 50 pares de sensores también hay una baja sustancial de la capacidad de canal. Pero cuando encendemos los access points en dos pisos consecutivos, en el primero y segundo piso, observamos ahora esta curva verde. Y en esta curva vemos que la diferencia sí, nos interfiere un poco más, pero no tanto. Es decir, si encendiéramos access points en los pisos superiores, en el 3, 4, 5 para arriba, la contribución va a ser prácticamente nula, va a ser despreciable, y por eso ya no los tomamos en cuenta. Basta con el primero y segundo piso, este es el grado de interferencia que vamos a recibir. Ahora, observemos con el concepto este que les indiqué de factibilidad, el porcentaje de dispositivos que cumplen con una determinada capacidad de canal umbral. Es decir, es el mismo gráfico, pero acá tenemos capacidad de canal promedio, acá factibilidad. Y el eje de X es exactamente lo mismo en números de pares de sensores. Vemos que, expresados en porcentaje de factibilidad, vemos que para 10 pares de sensores, 90% de los coordinadores o de las redes cumplen con la capacidad de canal umbral. Mientras que si existen las interferencias del primero y segundo piso, prácticamente este valor disminuye al 80%. Solamente 80% de coordinadores cumplirían con esta capacidad de canal. Y así vemos que si nos desplazamos para 80 pares de sensores, vemos que solamente aproximadamente el 45% cumple con una factibilidad de 45, cumple con la capacidad de canal umbral. Pero para mayor interferencia, menor número de dispositivos cumplen. Es decir, que se va deteriorando totalmente la capacidad de canal. Es decir, que esto prácticamente ya no nos sirve, porque está totalmente deteriorada la capacidad de canal. La formulación matemática utilizada en los métodos de asignación de canales para los algoritmos que vamos a desarrollar es la siguiente. Utilizamos un conjunto de coordinadores nombrados como C1 a Cn, conjunto de access points nombrados como 1 hasta acá, el conjunto de las capacidades de canal de los coordinadores 1 al coordinador n, y también los canales, el grupo de canales que vamos a emplear en nuestra representación, canales de comunicación, de canales del 1 al canal m. Y como fórmula central tenemos esta fórmula de donde medimos la utilidad, para lo cual lo hacemos mediante la representación de una curva sigmoide. Esta curva sigmoide tiene la particularidad de que alcanza valores de +1 y -1. Tiene sus límites máximo y mínimo, pasando por un punto intermedio de
5 con este valor Q lo vamos a hacer como asumir el valor de 0.5. Aquí hay algunos parámetros. Esta S también tiene un valor aproximadamente de 20, que son valores que se los deduce en el ajuste del algoritmo, porque se emplean algoritmos que hay que irlos en base a simulating annealing, que hay que irlos ajustando adecuadamente. Entonces, si en el caso de que los coordinadores cumplan con una capacidad de canal umbral, utilizamos esta primera línea, 1 menos K menos Q multiplicado por E a la menos S, y que multiplica a la diferencia que hay entre un canal trabajando en de un coordinador trabajando en un canal con la capacidad de canal umbral. Entonces, esto es para cuando se cumple este caso. Y para los demás casos utilizamos la segunda línea, Q multiplicado por E a la S, que multiplica a la diferencia de capacidad de canal del coordinador y con la capacidad de canal umbral. Y el objetivo de nuestro trabajo es maximizar la utilidad total, que la vamos a representar como la suma de las utilidades de cada coordinador trabajando en su canal de operación. En esta segunda parte vamos a desarrollar los algoritmos. Primero desarrollamos el mecanismo óptimo, que es el que vamos a utilizar como referencia o conocido como benchmarking. Y aquí este de aquí lo hacemos basado en un algoritmo de simulating annealing que hemos modificado, y vamos a tener una temperatura inicial T sub 0, un coeficiente de enfriamiento, un valor constante epsilon, que se lo calcula también dentro del algoritmo, 1 por 10 a la menos 5 en este caso. Los coordinadores, el número máximo de iteraciones que se pueden alcanzar. Para este mecanismo óptimo, el número máximo de iteraciones es de 30.000. Es un número muy elevado porque tratamos de ver el mejor comportamiento para tomarlo como referencia. El objetivo es maximizar la suma de las utilidades, como les había indicado. Entonces seleccionamos parámetros iniciales, la temperatura inicial la llamamos T sub 0, y utilizamos un valor de epsilon. Vamos a utilizar los coordinadores, también el número máximo de iteraciones va a ser de 30.000, la temperatura mínima la que vamos a alcanzar, que en este caso es T sub 0. Empezamos haciendo una distribución o selección aleatoria, randómica, de todos los canales de operación para los coordinadores de nuestras redes de sensores. Entonces, ahora empezamos con el coordinador 1, y para eso seleccionamos este igual a 1, y primero entramos en un lazo while, que va a salir en el caso de que alcanzáramos el número máximo de iteraciones, en caso de que alcancemos la temperatura mínima, es decir, como el simulating annealing empieza con una temperatura T sub 0, pero se va enfriando hasta llegar a una temperatura mínima, o también salimos si es que el grado de convergencia se ha alcanzado, es decir, cuando ya no hay variaciones en los resultados. Son variaciones significativas, diría. Entonces, una vez escogido ese coordinador, vamos a seleccionar un nuevo canal para ese coordinador. Seleccionamos en este caso un canal J y vemos la diferencia de utilidades entre el coordinador trabajando en el canal I y el canal J. Si esta diferencia es negativa, quiere decir que ha mejorado. Es decir, que hay que seleccionar ese nuevo canal. Seleccionamos entonces el canal J. Pero si no ha mejorado, entonces lo vamos a escoger, de todas maneras lo vamos a seleccionar, pero de acuerdo a este peso. Seleccionamos un número randómico de 0 al 1 y vemos que sea menor a E por elevado a la menos el delta del que hablamos,
por la temperatura. Si es que eso es cierto, entonces seleccionamos el canal. Igual a J. Ahora, pero si no se cumple y este delta es igual a 0, entonces vamos a seleccionar el canal de acuerdo a esta situación randómica, siempre y cuando sea menor que e elevado a la menos e sobre t. Una vez que hayamos seleccionado el canal de operación del coordinador y lo añadimos a los resultados de una matriz. En esa matriz se van a ir acumulando cada uno de los coordinadores con su canal de operación. Una vez que esté completa con los n coordinadores, quiere decir que vamos a dar una nueva vuelta para seleccionar de nuevo, y eso de allí lo vamos a repetir 300 veces, va a ser el número máximo de iteraciones. Este mecanismo, este es el óptimo, este es 30.000 veces, 30.000 veces. Entonces, una vez que se haya seleccionado 30.000 veces, bueno, tendremos los resultados para el mecanismo óptimo. En la propuesta heurística, este es el mecanismo que nosotros proponemos, en que con pocas iteraciones, 300 iteraciones, NI va a ser solamente 300, igualmente seleccionamos los canales aleatorios inicialmente y hacemos un lazo while en donde mientras no se alcance el número máximo de iteraciones, esas 300 iteraciones, continúa corriendo el algoritmo, o si no se alcanza el grado de convergencia, continúa corriendo el algoritmo. Seleccionamos para el primer coordinador CI, y para este coordinador vamos a escoger el mejor canal de operación. Ese mejor canal de operación tiene un procedimiento especial que lo vamos a explicar más luego. Una vez que seleccionamos el mejor canal, lo añadimos a la matriz y continuamos con la operación tal como hicimos en el lazo de la propuesta anterior. La selección del mejor canal, que les dije que tiene una operación especial, vamos a explicarla mediante este cuadro, en donde por facilidad o simplicidad hemos escogido una red de cuatro una red con 4 sensores y coordinadores. O sea, cuatro redes inalámbricas. Hemos escogido donde los coordinadores están representados como coordinador 1, 2, 3 y 4. Y inicialmente, aleatoriamente, hemos seleccionado los canales de operación de estos coordinadores. En este caso tenemos únicamente 3 canales de operación. Y vemos que el coordinador 1 se ha seleccionado con el canal 12, el coordinador 2 con el 13, el 3, solamente queda el canal 11, con el 11, y el 4 también ha escogido el canal 11. Esto fue aleatoriamente. Ahora, el tema es que para el coordinador 1 vamos a hacerlo trabajar no solamente en el canal 12, sino también lo vamos a hacer trabajar en los canales 11, en los canales 12, en el canal 11 y en el canal 13, el 12 es su operación, 11, 12 y 13. Es decir, que vemos la operación del canal 1, del coordinador 1 en todos los canales, y vemos en qué canal se comporta mejor, en qué canal da una mejor utilidad. Y ese es el canal que vamos a utilizar que vamos a escoger para ese coordinador. Los otros coordinadores pueden observar ustedes que permanecen en su canal de operación, en el canal 13, el 3 permanece en su canal 11 y el 4 también permanece en su canal 11. Es decir, que el único que hemos hecho variar es el canal 1 en todos los canales posibles de operación para escoger el mejor canal. Ese mejor canal es el que escogimos aquí en el algoritmo de nuestra propuesta heurística, y esto es
al escoger el mejor canal, esto es lo que nos hace que nuestro algoritmo se parezca bastante al comportamiento del algoritmo óptimo, como lo vamos a poder apreciar en las curvas que vamos a ver posteriormente. Aquí evaluamos nuestros resultados y vemos que la curva verde es la óptima. ¿Y qué observamos en esta curva? Lo mismo que habíamos observado anteriormente, la capacidad de canal promedio en kbps del escenario contra el número de pares de sensores. Y en la parte de abajo, lo mismo, pero medido por factibilidad, porcentaje de factibilidad. El mismo trabajo que habíamos hecho anteriormente. El promedio y la factibilidad. Entonces, observemos ahora las curvas que apreciamos. La curva óptima, que es lo mejor que se puede, con 30.000 iteraciones, ustedes ven que lo mejor que hemos conseguido en capacidad de canales es esta curva verde. Con 300 iteraciones hemos conseguido nuestro algoritmo MAX, que es el rojo, que se parece, está muy cercano a la curva verde. Este otro estándar, este verde de aquí, que hemos agregado como referencia adicional, este estándar es de acuerdo al estándar 802.15.4 del estándar IEEE para las redes de sensores inalámbricas. Y esta otra curva azul que ustedes ven es lanzando o seleccionando los canales aleatoriamente, es decir, sin ningún escogitamiento, sin ningún algoritmo, aleatoriamente. Entonces, por eso ven que este es el peor de los comportamientos. El estándar tiene un mejor comportamiento, no se diga el óptimo, que es lo mejor, y el desarrollado por nosotros, el algoritmo MAX, que se comporta similar al óptimo. Si lo apreciamos en factibilidad, vemos que para 10 pares de sensores, aproximadamente el 100% cumplen con la factibilidad de canal, mientras que si no hacemos ninguna selección de algoritmos, el 90%. Y acá hemos evaluado resultados para dispositivos más veloces. Este eran para 250 kbps, este es para 500 kbps y estos son para 1000 kbps. Y vemos que los comportamientos para estas velocidades son inferiores al comportamiento para 250. Finalmente, evaluamos esta curva cumulativa de CDF, en donde hacemos un resumen de los 4 algoritmos que ustedes pudieron apreciar, pero con esta curva de CDF podemos apreciar que para una velocidad de 250, la curva verde es la curva óptima. Vemos que solamente 10% de los dispositivos no cumplen con la velocidad de canal requerida, mientras que en la curva nuestra, en la heurística, aproximadamente el 12% no cumplen. Mientras que para las otras curvas, la estándar y la de referencia, hay más del 50% de los dispositivos no cumplen con una capacidad de canal. Conclusión, la doble aportación entregada en este trabajo ha permitido, por un lado, evaluar el desempeño de las WSN en el escenario propuesto, demostrando para diversos niveles de interferencias el alto grado de congestionamiento de estos dispositivos, que estos dispositivos podrían alcanzar en espacios urbanos de alta densidad de ciudades modernas. Y por otro lado, desarrollar una solución heurística de asignación de canales que mejora sustancialmente el desempeño de las WSN sometidas a fuertes interferencias, dejando en claro de manera concluyente que el mecanismo de selección de canales MAX
representa una solución conveniente para la problemática propuesta, ya que distribuye entre los corredores del escenario altas capacidades de canal cercanas al óptimo. Sin embargo, cuando los niveles de congestión del escenario propuesto sobrepasan los 150 pares de sensores, se puede observar que estos mecanismos no son suficientes y será necesario la utilización de un nuevo algoritmo MAC, repotenciado mediante OSA para hacer uso de canales primarios pertenecientes a otras bandas. Estos son trabajos posteriores al presente trabajo. Para poder hacer este paper de revista tuvimos que realizar una cantidad de publicaciones anteriores que sirvieron de sustentación base para poder hacer esta presentación. Gracias por su atención. Por favor, estoy abierto para preguntas. Sí, muchísimas gracias. Las preguntas pueden ser en el chat o directamente con el micrófono. Hola, hola ingeniero Valdivieso, ¿cómo está? Muchas gracias por su presentación, muy interesante. Yo tengo una pregunta. Quisiera que por favor nos explicara por qué utilizan el algoritmo de Simulated Annealing como mecanismo de optimización y si han pensado en utilizar tal vez algún algoritmo un poco más eficiente en términos de tiempo para el proceso de optimización. Sí, si usted se dio cuenta, el Simulated Annealing lo utilizamos fue para desarrollar el algoritmo óptimo y allí empleamos 30.000 iteraciones. Y, en cambio, para el algoritmo heurístico solamente empleamos 300 iteraciones y ya prácticamente no fue Simulated Annealing. Muchas gracias. ¿Qué tal, ingeniero Valdivieso? ¿Me escucha? Sí, cómo no. ¿Qué tal? Le saluda Jorge Gómez. Tengo una pregunta. ¿Cómo está usted? Sí. Eh, Diga usted. ¿Tiene algún análisis de acuerdo a la convergencia de su algoritmo? Porque es muy importante para este tipo de algoritmos tener una idea de qué tan rápido convergen, porque los canales inalámbricos por lo general cambian y cambian dependiendo de dónde estemos. ¿Tiene alguna idea de qué tanto se demora en converger y dar una solución óptima? Sí, en el algoritmo hicimos, cómo no, la referencia de la convergencia. En caso de que ya veíamos que el resultado no se modificaba y todavía no alcanzábamos el número máximo de iteraciones, ahí lo parábamos. Entonces, había esa posibilidad de parar o por número de iteraciones o por convergencia. Entonces, ya cuando se detecta de que no cambia significativamente, el algoritmo para. ¿Sí? Y es muy rápido cuando converge, ¿no? Cuando ya vemos la convergencia. Si no converge, entonces lo paramos por número de iteraciones. Pero de acuerdo al análisis que hicimos, ya con las 300 iteraciones, como usted puede apreciar, prácticamente nos acercamos tanto a la curva del algoritmo de referencia max, que ya no valía la pena hacer más iteraciones. Entonces sí hicimos una cantidad de pruebas para acercarnos debidamente al algoritmo de referencia. Y es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias. Tengo una pregunta adicional. Respecto a las potencias, que una de las partes importantes, según veo, es la medición de potencia recibida. Claro. ¿Qué tipo de modelo está utilizando usted?
¿Cuál es el modelo que utilizó para ese tipo de análisis? ¿Y por qué? Sí, el modelo que utilizamos fue primero el escenario tipo Manhattan, y usted ve que tanto los access points como los sensores tienen una irradiación circular, esférica. No es ovalada, sino esférica. Y de esa forma usted pudo ver en la fórmula de señal a ruido y de potencia recibida que tratamos de esa manera, ¿no? Entonces, no hay ninguna consideración. Bueno, las consideraciones era de que en los edificios usted ve que solamente presentamos los primeros 2 cubículos, porque si presentamos un tercer cubículo, ya las interferencias provenientes detrás de la tercera pared o segunda pared era prácticamente despreciable, según el análisis que hicimos en nuestro trabajo, cuando ya pasamos a un tercer piso, cuarto piso o cuarto cubículo, porque esto de aquí lo estamos midiendo en la calle. Son redes de sensores que están ubicadas en la calle, porque en un ambiente futuro vamos a tener muchas redes de sensores interactuando en diferentes sistemas. Pueden ser vehículos inteligentes o sensores personales que controlan la salud de los individuos, o medidores que están para medir el flujo de tráfico, los parqueos, etcétera. Porque usted ve que los sensores inalámbricos están siendo usados cada vez más para diferentes tareas, para medir luminosidades, para controlar cámaras, para controlar el agua, la luz, etcétera. Entonces nuestra idea fue tener un modelo tipo Manhattan, en donde una calle central rodeada por edificios altos, tendríamos desplegados nuestros sensores en la mitad de la calle, y estos sensores van a estar sujetos a las interferencias provenientes de los otros sensores o de los edificios. Y con esto estamos simulando únicamente la interacción entre APs y redes de sensores inalámbricos. No se diga, no estamos tomando en cuenta hornos de microondas que también operan en las mismas, en los mismos canales de Wi-Fi. Y tampoco estamos considerando los porteros eléctricos, los dispositivos Bluetooth. Y usted ve que el escenario se va a complicar masivamente, y lo que queremos es en estos ambientes de alta congestión encontrar una forma, un algoritmo que nos permita otorgar a ciertos dispositivos una capacidad de canal determinada. Entonces, con este algoritmo heurístico que hemos hecho, es posible darle a ciertas redes de sensores capacidades determinadas, ¿sí? Y son trabajos adicionales que están abiertos para investigaciones futuras. Es decir, de aquí se derivan una cantidad inmensa de trabajos. Y aquí comprobamos también de que más de 150 pares de sensores en nuestro escenario, que fue de 40 metros por una calle de 8 metros, ya este algoritmo ya no es de utilidad y se necesita repotenciarlo. ¿Y cómo lo vamos a repotenciar? Dentro de nuestro trabajo hicimos otro algoritmo en base al algoritmo heurístico nuestro,
lo repotenciamos, pero ahora utilizando canales de la banda primaria. Y depende del número de canales de la banda primaria que utilicemos para otorgarle mayor capacidad de operación a estas redes de sensores que quisiéramos habilitar para dotarles de una cierta capacidad de canal, para que puedan hacer sus transmisiones de comunicación adecuadamente. No sé si le respondo con eso sus preguntas. Sí, muchísimas gracias. Por nada. Ingeniero Valdivieso, ¿cómo está? Le saluda Daniel Dick. ¿Me puede escuchar? Daniel, ¿cómo está? ¿Cómo está? Felicitados por el matrimonio. No lo había podido hacer todavía personalmente. Gracias. Esto es lo más cerca. Muchas gracias. Una consulta, además de validar los métodos mencionados por simulaciones, ¿se ha planteado, se ha realizado alguna implementación en hardware que pueda validar de manera experimental? No hemos hecho todavía la implementación en hardware, pero eso también es un paso nuevo al que nos hemos enfrentado, y un próximo paso que sería interesantísimo hacerlo, sí, con dispositivos en vivo y en directo. ¿Cómo no? Nos gustaría embeber nuestro algoritmo en dispositivos inalámbricos para poder analizar el comportamiento, sí. Eso es a futuro. Okay. Y otra consulta, si tenemos, nos podemos dar cuenta que en sus mecanismos que va a haber en tiempo real cambio de un canal a otro con bastante frecuencia. ¿Eso puede alterar en la pérdida de paquetes si tenemos un dispositivo que está transmitiendo información muy delicada, digamos un automóvil autónomo, y el cambio de un canal a otro en tiempo real puede hacer una descoordinación, una pérdida de paquetes, afectando cualquier aplicación? Sí, definitivamente puede haber, claro, puede pérdida de paquetes, pero lo que tratamos es de que el algoritmo sea tan rápido de que esas pérdidas sean mínimas. Sí, esa es la forma como trabajamos en comunicaciones, de que la comunicación sea lo suficientemente rápida para que la variación que haya por velocidad del vehículo o por cambio de coordenadas sea mínimo, ¿no? Entonces, sí, tratamos de que el algoritmo sea lo suficientemente rápido que pueda sobreponerse a esos cambios. Y adicionalmente, además de los algoritmos que usted ha presentado, ¿cuál es el estado del arte en ese tipo de algoritmos, comparando con otras implementaciones? Mencionamos en la parte del estado de arte la referencia a algunos trabajos que se han hecho. Se ha trabajado bastante en tratar de mejorar esta canalización de las redes de sensores, pero lo que nosotros hacemos es darle un plus en lo que se refiere a ambientes tipo Manhattan realmente congestionados, son ambientes de zonas urbanas densas, como las llamamos. Ese es nuestro plus, enfocar ese tipo de áreas densas. Muchas gracias, ingeniero. Felicidades por el trabajo. Por nada, muy amable. Esperamos alguien más, por favor. Siguiendo más preguntas, pues daríamos por finalizada la charla.
Invitamos a los asistentes, a los que les sea posible, les invitamos a activar su cámara, de ser posible, para la captura del sitio web de FIEC. Entonces, si es posible activar la cámara, muchas gracias. Ok. Invitamos también a que coloquen, bien, ok, buenas tardes. Invitamos también a que coloquen en el chat sus datos, su correo, para enviarles un recordatorio de las charlas relacionadas al área de telecomunicaciones. Ok, a continuación el personal técnico de DCT-FIEC nos va a ayudar con la captura. Lo que les sea posible, activar su cámara. Si es posible, muchísimas gracias. Si no, igual la vamos a hacer la captura para el sitio web de FIEC. La charla va a quedar grabada en el sitio web, en el sitio de charlas FIEC para consulta. Ahí también tenemos los datos del expositor para que puedan comunicarse. Listo. Entonces, ¿estamos listos con la captura? Ok, muy buenas tardes con todos. Por favor, activar sus cámaras para realizar la captura de pantalla a la cuenta de 3. Ok, vamos a realizar la captura. 1, 2 y 3. Ok, listo. Muchísimas gracias una vez más al doctor Carlos Valdivieso y a ustedes participantes por asistir a la charla FIEC el día de hoy. Muchísimas gracias. Bendiciones. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos, a los profesores que